Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Ya es jueves 19 de septiembre de 2019, mejor conocido como Viernes Chiquito, porque ya solo falta un paso para el fin de semana. El teléfono en el estudio 940-7600. Hoy la ciudad está vuelta loca con el inicio de los premios Nobel de la Paz y por supuesto aquí le tendremos todos los detalles, pero hoy también se cumplen 34 años del sismo del 19 de septiembre de 1985 y 2 años del de 2017, fenómenos que azotaron a la región centro y sur de la República Mexicana. Hoy recordamos la memoria de aquellos mexicanos que perdieron la vida un día como hoy, un 19 de septiembre. Quédese con nosotros porque tenemos muchas noticias importantes, así que arrancamos con la información. Hoy arrancó la cumbre mundial de los premios Nobel de la Paz, así que toda la ciudad está de fiesta durante los próximos días porque somos anfitriones de este importante evento. Pero le cuento que desde el fin de semana comenzaron a llegar algunos de los invitados especiales, otros más lo hicieron ayer por la noche. Pasadas las 12 a.m., el Aeropuerto Internacional de Mérida recibió a grandes personalidades. ¿Quiere saber de quiénes se trata? Vamos con la información. Después de las 12 de la noche, en vuelo procedente de la Ciudad de México, llegó el expresidente de Polonia y Premio Nobel de la Paz 1983, Lech Wałęsa, para asistir a la 17ª cumbre de los Premios Nobel de la Paz. Con la melodía peregrina que interpretó un trío, la secretaria general de gobierno María Fritz Sierra recibió al expresidente, quien se tomó selfies con los usuarios del Aeropuerto Internacional de Mérida, Manuel Crescencio Rejón. En el mismo vuelo llegó la periodista y activista Yemeni Tawakkul Karma, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2011 por su revolución pacífica y una de las figuras más influyentes en la primavera árabe. La paz es posible si todos nosotros podemos hacerla a pesar de los tiempos difíciles que vivimos, señaló la galardonada. We should do something, and I believe that we as Nobel laureate, we as people belong to the world, all the people around the world. Deberíamos de hacer algo por la paz. Nosotros pertenecemos a este mundo y todos debemos de hacer algo por él. This is the destiny of the people. Este debe ser el destino de la gente, pero también debemos de ser cada día más fuertes y los gobiernos deben de entenderlo. María Fritz también recibió a Rigoberta Menchú Tum, laureada en 1992 y participante del encuentro. La líder indígena promotora de la paz se congratuló con la administración del gobernador Mauricio Vila Dosal por su anfitrionía y por regresar a la tierra de sus ancestros mayas como invitada de honor a tan significativo foro. La secretaria general de Gobierno del Estado también dio la bienvenida al expresidente colombiano Juan Manuel Santos Calderón, quien es profesor en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. María Fritz dijo que Santos Calderón manifestó su beneplácito por contribuir con su experiencia y conocimientos a la construcción de la paz. Con imágenes de Carlos Pacheco, el informe es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Te Informa. Y le platico que fue el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, quien dio la bienvenida a los participantes en la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. Con la debelización de esculturas y con el nombramiento de Alfonso García Robles a la explanada del Centro Internacional de Congresos, el gobernador Mauricio Vila Dosal dio la bienvenida a los participantes de la 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz. García Robles fue el mexicano que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1982. Ustedes dejarán una huella de paz que quedará grabada en el corazón de los yucatecos en una cumbre que será recordada por las próximas generaciones, resaltó Vila Dosal. Sean bienvenidos y sepan que su presencia dejará una profunda huella en Yucatán y en todo México. Esta cumbre se realizará a partir de mañana y hasta el día 22 de septiembre, días que quedarán registrados en la historia y en el corazón de los yucatecos y los mexicanos de las próximas generaciones. Y justamente este es el motivo que nos reúne esta noche, hacer que esta cumbre sea recordada para siempre. El brasileño Sergio Duarte, representante de la Conferencia Internacional sobre Ciencia y Asuntos Mundiales, recordó el legado de García Robles, quien fue pionero en los tratados de desarme nuclear y en la no proliferación de las mortíferas armas. Celebramos con orgullo, como latinoamericanos, junto con nuestros hermanos mexicanos,
la memoria de ese incansable luchador por la paz y por un mundo más seguro para todos, libre del espectro de la guerra nuclear. También se develizaron obras alusivas a la paz de la autoría de los artistas Adrián Reynoso, Rodrigo de la Sierra, Eduardo Achach y Álvaro de la Cueva, que adornan la explanada del Centro Internacional de Congresos. Con imágenes de Carlos Pacheco, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y mire, al inaugurar la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, el gobernador Mauricio Vila Dosal pidió trabajar por la paz todos los días. Y como le comentaba al inicio del noticiero, ahí mismo también se recordó la memoria de aquellos mexicanos que desafortunadamente perdieron la vida en un día como hoy a causa de los terremotos. La paz se busca, pero la paz también se construye. La paz no es algo que se descubra, sino algo en lo que se trabaja todos los días. Ante los 30 laureados, líderes empresariales, socios, políticos, estudiantes, representantes de asociaciones civiles, artistas, deportistas y público en general, el gobernador resaltó que la cumbre será referente de diálogo del tema que todos compartimos interés, la necesidad permanente de la paz global. Que Yucatán sea la sede de esta cumbre es un reconocimiento a todos los yucatecos que se esfuerzan día a día para hacer de Yucatán un estado pacífico y seguro. Durante 4 días, cada uno de los participantes reflexionará de lo que puede hacer por la paz. Siguiendo el ejemplo de nuestros 30 laureados quienes han dedicado su vida a la creación de un mundo más justo y pacífico, Vila Dosal manifestó que la cumbre será abierta e incluyente a toda la población yucateca, mexicanos y visitantes de diversas partes del mundo. Unimos esfuerzos para que esta cumbre mundial incluyera, además de los grandes temas, tales como el desarme nuclear, los nuevos enfoques y retos para la construcción de la paz en este siglo, y que hoy por hoy son factor fundamental en el diálogo global, tales como la tecnología, las redes sociales, el deporte, el cambio climático, la música, la educación y la integración multicultural. A la par de la cumbre se realizan foros, talleres, eventos culturales y deportivos que promueven la interacción de los participantes. Previo a la ceremonia inaugural, el gobernador solicitó a los asistentes 1 minuto de silencio por los mexicanos que murieron en los terremotos de 1985 y 2017 que se registraron un día como hoy. Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y es que esta cumbre mundial lo que busca es promover la paz, justo como dijo el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hay que cambiar las armas por palabras. En un momento más vamos a tener estas palabras del expresidente de Colombia que le comentaba e intenta cambiar las armas. Él hace un llamado a dejar a un lado todo este tipo de artículos que sirven para cosas negativas y en cambio utilizar las palabras en pro de la paz. Ahora sí, tenemos la información. Tenemos unas pequeñas fallas técnicas, pero no se preocupe, le tendremos la información. Ahora sí, vamos adelante con las noticias. Nos vamos a la pausa comercial, a la vuelta le tenemos todos los detalles de este tema. Quédese con nosotros, esto es Teleyucatán te informa. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán.
Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Blackjack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Blackjack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Después, permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen. Mantén desconectados aparatos eléctricos. No toques cables caídos. Mantén cerradas llaves de gas y agua. Trabaja en equipo para reparar daños, desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mi INE está hecha de confianza. Mi INE cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de algo único. Mis sueños, mis logros, mi nombre, mi historia. La historia de la libertad y la democracia. Mi INE está hecha de lo que soy, de mi fuerza, de la fuerza de la democracia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Miguel Hidalgo y Costilla, y José María Morelos y Pavón, y el Águila Real, emblema de nuestra patria, juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar, es efectivo. Banco de México. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán, te informa, qué gusto que siga con nosotros. En un momento más tendremos todos los detalles que se están suscitando con relación a los premios Nobel de la Paz. Pero mire, ahora tenemos un invitado aquí en el estudio, es el doctor Dali Martínez Ortiz, y él es el responsable del programa estatal de zoonosis de la Secretaría de Salud de Yucatán. Muchas gracias que nos acompañe esta tarde. Hola, muy buenas tardes, Línez. Pues agradecerte la invitación que nos hacen para dar a conocer un poco más de lo que hacen los servicios de salud de Yucatán. En esta ocasión pues estamos para presentar el inicio de la próxima Semana Nacional de Vacunación Antirrábica de Perros y Gatos, la cual pues estaría iniciando a partir de este fin de semana, a partir del domingo 22, arrancamos en todo el estado, todos los municipios estarían participando. Muy bien, vamos a hablar justamente de este tema, del reforzamiento de vacunación para perros y gatos de la rabia. ¿En qué consiste todo este proceso? ¿Qué hay que hacer si tenemos mascotas en nuestra casa? ¿Cómo se maneja? Mira, el domingo 22 se va a publicar la lista de los puestos de vacunación. Aquí el ciudadano pues debe de ubicar el puesto más cercano si se encuentra en la ciudad de Mérida. Si está en el interior del estado, pues normalmente en los bajos de los palacios municipales, en los centros de salud, se funcionan como puestos de vacunación antirrábica. Ahora, hay que recordar que la vacuna antirrábica pues es totalmente gratuita. Okay. No hay que dejarnos sorprender, nuevamente totalmente gratuita, y es una vacuna pues de la mejor calidad, es una vacuna de producción extranjera, entonces no tiene reacciones adversas. En el caso podemos aplicarla en hembras gestantes, en hembras lactantes sin tener ninguna contraindicación.
Porque muchas veces hay temor por parte de la población que dice, bueno, voy a llevar a mi mascota, vaya a tener contraindicaciones, sino de lo contrario, incentivar a que participen, a que vacunen a sus mascotas. ¿Cuál sería la importancia de realizar este proceso? Mira, la importancia recae en prevenir la rabia, ¿no? Hay que recordar que la rabia es una enfermedad mortal una vez que se adquiere, pero prevenirla a través de la vacunación. Es decir, si el perrito entra en contacto o el gatito entra en contacto con algún animal silvestre que puede ser portador de rabia, el tener la vacuna pues lo protege de esta enfermedad. Es decir, lo puede, no sé, atacar el animal silvestre y el animalito no se va a enfermar, nuestro perro, nuestro gato. Pero si no está vacunado y entra en contacto con un animal con rabia, pues sí se va a enfermar, y hay que recordar pues que es mortal en el caso de los animales. En el caso de los animales, ¿hay algún riesgo latente para los humanos? Pues mira, si tendríamos, si el animalito se llegara a enfermar de rabia, y como nosotros pues lo tratamos como un miembro más de la familia, pues tendríamos un contacto muy estrecho. En las últimas fases de la enfermedad, la rabia se manifiesta por procesos o periodos nerviosos. Entonces el animal desconoce a su propietario y tiende a atacarlo, a agredirlo tanto a él como a todo objeto que se acerque a él. Entonces se vuelve muy agresivo y nos pudiera igual, podríamos enfermar, ¿no? Entonces es de vital importancia aplicarse la vacuna. Sí, es de vital importancia. La estamos aplicando en animales mayores a 1 mes de edad y animales pues, que tienen más de 1 año que la recibieron. Hay que recordar que la vacuna es de manera anual, no es cada 6 meses, es de manera anual. Nuestras campañas, pues sí, es una en marzo y ahorita la de septiembre, ¿no? Okay. Entonces, si ya lo llevó a vacunar en marzo, ya no. Le tocaría solamente a los nuevos o los cachorritos que acaban de nacer en este periodo, ¿no? De marzo hasta la fecha, pues ya son aptos para aplicarles la vacuna. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por compartirnos esta información y vamos a estar pendientes de la campaña. Claro, muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ya lo escuchó, para que mantenga sanos y salvos a sus mascotas. Pero bueno, vamos con más noticias. Como se lo comentaba, esta cumbre mundial lo que busca es promover la paz, así lo dijo el expresidente de Colombia. Estamos aquí reunidos para dejar nuestra huella por la paz, aseguró la presidenta del Secretariado Permanente de la Cumbre Mundial, Ekaterina Sagladina, en el mensaje que dirigió en la ceremonia inaugural de la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. Dejar una marca por la paz es trabajar por la disminución de la pobreza y de la desigualdad y la erradicación de toda forma de violencia. Los hombres, mujeres y organizaciones aquí reunidos que han ganado el Premio Nobel de Paz representan los valores más nobles de la humanidad. Esos principios que nos permiten tener fe no solo en un mejor futuro, sino en un mejor presente. El arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, leyó el mensaje que envió el Papa Francisco con motivo de la cumbre. Su santidad los anima a seguir buscando los modos más adecuados para promover la paz con el diálogo, el encuentro y la negociación. El Premio Nobel de la Paz 2016 y expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió cambiar las armas por palabras. Cada vez que esto ocurre, la humanidad recupera una parcela de futuro. En la ceremonia, Rigoberta Menchú aseguró que es un honor estar en Yucatán, cuna de la ciencia, sabiduría y conocimientos de los ancestros mayas, desde donde se buscará renovar una luz de esperanza y dejar una huella. Venimos a Mesoamérica y venimos en el corazón de la América Latina para renovar nuestra agenda común por la paz. Por eso, desde aquí también decimos no a la esclavitud contemporánea que azota la vida de hombres y mujeres, especialmente afecta la vida de nuestros jóvenes, los jóvenes que hoy no encuentran trabajo y que son utilizados de manera esclavos contemporáneos. Bajo la conducción de los periodistas Paola Rojas y Javier Solórzano, la orquesta típica de niños y jóvenes Alas y Raíces interpretó temas de la jarana y trova yucateca. Con blancas Filipinas,
Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. La presidenta del Secretariado Permanente de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, Ekaterina Sagladina, reconoció al gobierno del estado la organización y apoyo para hacer posible este evento, uno de los más importantes del mundo. When we came first to Yucatan, we thought that it is the brilliant example of peaceful coexistence of people and very good cooperation between. Hay que felicitar a toda la gente, a todo el equipo involucrado en la organización de esta cumbre en Yucatán. Felicitar al gobierno yucateco por todo el apoyo prestado en la organización de este evento. No me imagino cuánta gente estuvo involucrada en ello. Y a todos, muchas gracias. También le platico que el integrante del grupo directivo de la campaña para abolir las armas nucleares, Premio Nobel 2015, pidió unir esfuerzos para evitar una guerra nuclear. Todos debemos unir esfuerzos para evitar una guerra nuclear, manifestó el Premio Nobel de la Paz 2015, Iran Helfand. El socio fundador e integrante del grupo directivo de la campaña internacional para abolir las armas nucleares, ofreció una plática en la Casa de la Amistad del Club Rotario de Mérida, en la que resaltó que es un tema difícil que deprime y debemos unirnos para prevenir la guerra nuclear. Iran Helfand publicó estudios de las consecuencias médicas y el impacto en los humanos de una guerra nuclear. Recibió del presidente del Club Rotario y del gobernador del distrito 4195, Fernando Zapata e Igor Peniche, respectivamente, reconocimientos por la plática que impartió. El médico es uno de los participantes de la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, que se efectúa en la ciudad de Mérida. Con imágenes de Carlos Pacheco, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y sobre este mismo tema, le cuento que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán está preparado para atender cualquier eventualidad de patologías complejas. Esto ante el arribo de visitantes a la capital yucateca durante la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz que se realiza a partir de hoy y hasta el 21 de septiembre. Informaron que en el hospital se pueden dar servicios médicos a las personas que lo requieran cuando se traten de patologías complejas como cardiopatías isquémicas o eventos cerebrovasculares. De igual forma, el HRAEPI se puede atender algún tipo de infarto, eventos vasculares cerebrales como embolias, cuadros de apéndice o vesícula, con atención de manera oportuna. Así que no hay peligro de que suceda ninguna contingencia durante los Premios Nobel de la Paz. Nos vamos a la pausa comercial, quédense con nosotros. A la vuelta hay más noticias. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Era la casa donde nos reuníamos todos los hermanos, toda la familia. Pues yo decía, ay Dios mío, y ahora. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos reconstruyendo viviendas, hospitales y centros de salud en las entidades afectadas. Doy gracias a Dios por los apoyos que nos llegan. Contigo estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros. Mire, tremendo calor y chubascos aislados en el oriente, centro y sur de Yucatán. Eso es lo que prevén para este día. Aquí en la capital yucateca la máxima prevista es de 34 grados, pero ya lo sabe, para más detalles, como todas las tardes, vamos al pronóstico del tiempo. Una vaguada en el centro de la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe, generarán condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado, con probabilidad para chubascos en el oriente, centro y sur del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día,
y cálidas en la noche, con viento de dirección este-noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en zonas costeras. Nueva onda tropical se ubicará en el occidente del Mar Caribe. Para la Blanca Mérida contaremos con una temperatura máxima de 34 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 35 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 35 grados y la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 31 grados y la mínima entre los 26 grados. Y para Río Lagartos contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 27 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. En otras cosas, para ofrecer un buen servicio a través de comidas de calidad, las voluntarias que operan los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo en los municipios reciben una capacitación constante que promueve el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán. Leticia Mena Macosay, directora de Desarrollo Comunitario y Alimentación de la dependencia, precisó que más de 2,000 mujeres que colaboran en los 206 espacios han participado en talleres como el manejo adecuado de insumos, el correcto almacenamiento de perecederos y no perecederos, así como también medidas de higiene en la elaboración de los platillos. Nos vamos a una pausa comercial, no nos tardamos nada y estamos de regreso. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. El hermano Juan de Dios. A todas esas personas quiero darle gracias. Reviva en su corazón la llama de la fe, la llama de la esperanza, para que por medio de estas manos yo pueda obrar milagros en su vida. Al Centro de Ayuda Espiritual de su servidor y amigo, el hermano Juan de Dios. Que Dios les bendiga. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Ya lo vio, no nos tardamos nada y estamos de regreso y con más información. Y es que con el fin de sumar a los jóvenes universitarios a la labor de combate a la corrupción, la presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, Graciela Torres Garma, firmó un convenio de colaboración con el rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Mauricio Cámara Leal. Para abrirle la puerta a los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes ya están en todos estos temas y es importante que ellos ya formen parte de este combate a la corrupción. Y qué mejor que además de que salgan comprometidos con un código de ética que todos firmamos, todos los que somos profesionistas cuando salimos de la carrera, pero que además se comprometan doblemente. El rector de la UTM, Mauricio Cámara Leal, dijo que el convenio se firma en el marco del 20 aniversario de la universidad y como parte de las primeras acciones se llevarán a cabo foros temáticos sobre la labor que realiza el Sistema Estatal Anticorrupción. Esta es la cuarta universidad con la que el Sistema Estatal Anticorrupción firma un convenio colaborativo. Tras la firma de convenio, la presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción adelantó que en diciembre realizarán la Semana Anticorrupción, durante la cual, mediante concursos de fotografía, de oratoria, conferencias, entre otras actividades, se promoverá el combate de malas prácticas. Asimismo, dijo que hasta el momento se han recepcionado 6 quejas de actos de corrupción en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, las cuales están en proceso, y al menos 3 son por faltas administrativas y posibles hechos de corrupción en 3 municipios del norte, centro y oriente de Yucatán.
Con imágenes de Adriana Redondo, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y ya que hablamos de temas de educación, si usted quiere continuar sus estudios, le cuento que quedan pocos días para inscribirse al bachillerato en línea de la UADY. Las personas interesadas en concluir sus estudios de preparatoria tienen oportunidad hasta el domingo para registrarse como aspirantes al bachillerato en línea de la Universidad Autónoma de Yucatán. Su director general de Desarrollo Académico, Carlos Estrada Pinto, explicó que para cumplir con el proceso, los aspirantes deben ingresar al sitio www.ingreso.wadi.mx/bel/sistema/, llenar la información con datos personales y el sistema devolverá un correo electrónico con una clave. El programa de modalidad virtual a distancia se creó en la UADY en 2012 y 4 años después, con modificaciones, se logró que además de adultos mayores también ingresen menores de edad que recién concluyeron sus estudios de secundaria. Por otro lado, estudiantes, personal académico, administrativo y manual de la UADY podrán participar en el desarrollo de aplicaciones móviles que contribuyan a mejorar la difusión, los servicios y procesos de enseñanza. Estrada Pinto informó que se emitió la convocatoria en la que se establecen las bases para que los integrantes de la comunidad universitaria participen. Los interesados tendrán que integrar grupos multidisciplinarios de 3 a 5 integrantes. No es necesario que los participantes tengan experiencia en el diseño o desarrollo de aplicaciones. Teleyucatán te informa. También le cuento que ya iniciaron las actividades del Congreso Eucarístico Nacional. Con una misa arrancaron dichas actividades que concluirán el próximo domingo. Cristo es ejemplo a seguir porque no nos dejó un símbolo, sino una realidad de su existencia, un referente para todos nosotros, manifestó el arzobispo emérito de Yucatán, Monseñor Emilio Carlos Berlí Belauzarán. Con misa iniciaron las actividades del Congreso Eucarístico Nacional que concluirá el domingo. Por eso Cristo es nuestro modelo y maestro, modelo de todas las virtudes, ejemplo y estímulo para enfrentar los desafíos, y Él es maestro en el modo de vivir, decidirse, relacionarse y actuar. En el Congreso se reflexionará de la necesidad de profundizar y renovar constantemente la Eucaristía y proyectarla en acciones que favorezcan la vida pastoral para seguir trabajando por la paz y la justicia para tener una sociedad fraterna y solidaria. Más de 2.500 católicos de diversos estados participaron en la misa que se ofició en el Auditorio Socorro Cerón del Complejo Deportivo Cuculcán. Concelebraron la misa los obispos Pedro Pablo Elizondo de Chetumal, Francisco González de Campeche, Gerardo Rojas Tabasco, Roberto Domínguez Ecatepec, Maximino Martínez de Toluca, entre otros invitados especiales. En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal asistió el subsecretario de Gobierno Víctor Hugo Lozano. Con imágenes de Carlos Pacheco, el informe es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. De la mano con este tema, le platico que en la primera jornada participaron más de 1,000 personas y aquí le contamos más detalles. En la apertura del Simposio Teológico 2019, que forma parte del 7º Congreso Eucarístico, que se realiza en el Complejo Deportivo Cuculcán, el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, manifestó que para enfrentar los retos y evangelizar los espacios donde los católicos se desenvuelven, deben alimentarse continuamente de la palabra de Dios y de sus sacramentos. Comentó que el simposio no es un espacio para escuchar novedades, sino una pausa en el camino para fortalecer sus convicciones, esperanza, fe y caridad, de modo que puedan traducirlas en hechos concretos a beneficio de la sociedad. La primera conferencia del evento estuvo a cargo del presbítero Mario Ángel Flores, rector de la Universidad Pontífica de México, quien hizo hincapié en la necesidad de redescubrir la identidad de la Iglesia como instrumento que sigue la obra de salvación de Dios en la humanidad. Frente a la división, los católicos deben trabajar por la unidad, comenzando por evangelizar a los fieles y por recordar que la Iglesia no es para sí misma, sino para los demás. Por lo tanto, debe ser afectiva y efectiva, dijo. En la primera jornada participaron unas 1,300 personas de 53 diócesis, entre ellos 74 ministros ordenados foráneos y 102 de la Arquidiócesis de Yucatán. Teleyucatán te informa.
Y ahora preste mucha atención al siguiente tema, para lo cual nos trasladamos al Congreso local, donde se aprobó un nuevo requisito para adquirir la licencia de conducir. Le adelanto que ahora, además de los requisitos que ya conoce, los interesados deberán aprobar un examen de pericia. Por mayoría, el Congreso local aprobó adicionar el artículo 31 bis a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, para que además de los requisitos exigidos para la expedición de licencias o permisos de conducir, el interesado deberá aprobar un examen de pericia y capacidad realizada por el personal de la Secretaría de Seguridad Pública. En la sesión se aprobó por unanimidad las modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer que las unidades administrativas en los 106 municipios, su personal tenga el perfil idóneo para ofrecer atención, así como los indicadores de evaluación claros y medibles. Las 7 fuerzas políticas avalaron por unanimidad el dictamen para modificar la Ley de Gobierno de Poder Legislativo y su reglamento, que establece que la Comisión Permanente de Derechos Humanos solicitará la comparecencia de los funcionarios públicos que se nieguen a una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, porque es obligación acatarlas. Los 25 diputados aprobaron declarar el Día Estatal de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato a la Vejez, cada 15 de junio, para evitar el maltrato y cualquier tipo de violencia hacia los adultos mayores y se promueva la cultura de respeto a ese grupo vulnerable. Tele Yucatán te informa. Cambiamos la página informativa y mire la experiencia de leer una obra literaria, adquirir un texto a bajo costo, explorar el mundo de las aves o escuchar leyendas fueron algunas de las actividades que realizaron niñas y niños de Tecash en el inicio del festival Coach Naitic. Vamos a soñarlo, Ruta de la Imaginación, que entre sus actividades está el librobús del Fondo de Cultura Económica. Mire, que asombrados por la diversidad del conocimiento a su alcance, el alumnado de la primaria estatal Fabián Sansores vivió un día de aprendizaje en el encuentro que se efectúa del 17 al 30 próximo en Maní, Muna, Oshkushkap, Teabo, Ticul y Valladolid. La iniciativa es de la Secretaría de la Cultura y las Artes y Educal, con la que se beneficia a 150,000 habitantes de municipios del sur y oriente del estado. Y ya que estamos hablando de temas relacionados con las artes, le cuento que con la puesta en escena Salomé, el Festival de Teatro Wilbert Cantón levantará el telón este jueves a las 8 de la noche en el Teatro José Peón Contreras. Vamos a abrir el festival, el colectivo Caballo Azul, que está bajo mi dirección, con Salomé de Oscar Wilde. Salomé es una tragedia escrita por Oscar Wilde a finales del siglo XIX, en donde toca el tema evangélico de San Juan Bautista, Herodes, Herodías, Salomé, la danza de los 7 velos. Entonces aquí Salomé conoce al Bautista antes de esta escena del baile, lo conoce, queda absolutamente prendada, se enamora, se obsesiona, era una jovencita virgen, se enamora del Bautista, le declara su amor, le habla de su deseo, le confiesa su pasión por la belleza del Bautista en unos textos extraordinariamente bellos y es rechazada. En venganza a este rechazo, ella pide la cabeza en el momento que le ofrece Herodes, lo que ella pida, si baila para él, entonces pide la cabeza para poder besar la cabeza, ya que no pudo besarlo vivo, lo va a besar ya muerto. La entrada será libre, pero le recomendamos que llegue con anticipación para ocupar un buen lugar y disfrutar de esta obra. También le comento que el Festival de Teatro Wilberto Cantón se prolongará hasta el 4 de octubre. La cartelera comprende 48 obras y la puede consultar en la página de Facebook Yucatán Presenta. Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Muchas gracias por habernos sintonizado esta tarde. Los saludos son para Saúl Parra, Marco Pasapera, Javier Mugarte, Federico Mizucán y Elmer, que nos saluda desde la costa. Gracias por su preferencia. Nos vemos hasta mañana. Quédese con los compañeros de los deportes.
Empezamos la estrategia Basura Cero con 141 puntos verdes y así se ve. La basura en general que se debería de tirar es muy poquita, hay muchas cosas que se pueden reciclar. Estaba juntando los materiales Tetra Pak, el PET, los cartón y papel para traerlos para reciclar. Saber que hay en ciertas fechas algo pues te ayuda a prepararte, juntar todo, ir a dejarlo. El futuro pinta mejor. Ayuntamiento de Mérida. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo siempre voy al restaurante que está a la vuelta de la chamba. A mí me encanta la fonda de la colonia porque se ajusta a mi presupuesto. Yo pido la comida de mi restaurante favorito desde mi celular y llega a la puerta de mi casa. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita cofese.mx. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquitá te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. En vivo desde el Estudio A de Tele Yucatán, una emisión más de Deportes. Tele Yucatán te informa. Esta tarde estaremos hablando del campeonato de la zona sur de los Leones de Yucatán, su sexto título divisional que consiguen en la historia. Barrieron, como lo hicieron en 1984 en la primera ronda de playoff a los Diablos Rojos del México. En solamente 4 partidos se definió esta confrontación previo a la Serie del Rey. Ayer en el Cuculcán ganaron 4-1 y esperan rival en la zona norte. El equipo de los acereros triunfó 4-3 ante el equipo de los Toros y se ha empatado la serie final del norte. Como quiera que sea, será el próximo martes en la Plaza del Norte quien resulte vencedor, donde estará arrancando la Serie del Rey 2019. Ayer el italiano Alex Lidi, el gran héroe del triunfo de los Leones de Yucatán. Le tendremos el reporte, además de la entrevista al término del partido. Y además del Rey de los Deportes y el campeonato de la zona sur del equipo de los Leones de Yucatán, estaremos platicando precisamente de un diplomado que se va a estar dando en esta ciudad a partir del 4 de octubre en materia deportiva. También se anunció la realización el próximo domingo de la primera rodada Mundo Unido por la Vida. Va a salir del Parque La Ermita de Santa Isabel y va a estar concluyendo en el remate de Paseo de Montejo. Se calcula 4 kilómetros tendrá el recorrido de esta rodada. De esto y mucho más estaremos platicando, y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, el equipo de los Leones sacó la garra. Yucatán campeón de la zona sur. Correcto, María, así es. Muy buenas tardes. Como tú bien dices, ayer tremendo partido en el Parque Cuculcán ante un lleno total, y bueno, la gente, la afición disfrutó de un título más del conjunto melenudo que sacó la garra, como tú bien dices, y bueno, 4-1 despacharon al conjunto de los Diablos, y en 4 juegos, pues bueno, se agenciaron la corona de la zona sur. Ahora esperar el rival, como bien comentas, sea Tijuana, sea Monclova. Sin embargo, el que sea, la serie va a comenzar en casa pues del campeón de la zona norte. Rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación. 940-7600 el teléfono, redes sociales en Facebook, en Twitter, también en @DeportesTeleyuc y en @DeportesTeleyucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros.
El juego de ayer, el cuarto de la serie final de la Zona Sur Liga Mexicana 2019, prácticamente se decidió en las primeras 2 entradas. Y es que el italiano, el tercera base de los Leones, Alex Liddy, conectó un cuadrangular, produjo 4 carreras y anotó una de estas 4 anotaciones en el triunfo de los Leones de Yucatán. Y por supuesto también se contó con buena serpentina. El que inició fue José Samayoa. Le contamos la historia en este resumen. Los Leones de Yucatán superaron anoche 4 carreras por 1 a los Diablos Rojos del México para barrerlos en 4 juegos y convertirse en los campeones de la Zona Sur, avanzando de esta manera a la Serie del Rey. Este fue el 6º campeonato de zona para las Fieras en su historia y ahora esperarán a su rival de la Serie del Rey, que será el campeón de la Zona Norte en la serie entre Toros de Tijuana y Acereros de Monclova, que se mantiene empatada a 2 triunfos por bando. Yucatán repitió la hazaña de 1984 cuando doblegó en 4 juegos a los Escarlatas en la serie de los playoffs. Y anoche, los melenudos fueron comandados por el italiano Alex Liddy, quien tuvo una explosiva jornada que fue de 4-3 con el Madero. En el episodio de las buenas noches, Liddy desforró la pelota por todo el jardín izquierdo con Jonathan Jones en los senderos para tomar ventaja de 2 carreras por 0. Pero en el segundo rollo, Diablos acortó distancias al anotar su única carrera del encuentro con inatrapable productor de David Vidal. Sin embargo, en el cierre del mismo capítulo, de nuevo, Liddy se hizo presente en el marcador al atizar extra base para mandar al Pentágono a Jorge Flores y Jonathan Jones con las carreras 3 y 4 de los de casa. El triunfo fue para el abridor melenudo José Samayoa, mientras que Josh Luke se apuntó el salvamento. Patrick Johnson cargó con el revés por los infernales. Bueno, y al término del encuentro tuvimos la oportunidad de platicar con Luis Juárez, con el Pepón y también con Alex Liddy, ambos jugadores artífices en este título que consiguieron los Leones de Yucatán. Bueno, como dije, muy contento y hoy fui yo el que ayudó al equipo, ayer fue el Pepón, o sea, cada día una persona diferente, eso es lo que nos distingue de los otros equipos. ¿A quién le dedicas este triunfo, este cuadrangular, este campeonato, esta victoria? La dedico a mi esposa y a mis hijas, fue un año muy difícil, eso de mi familia y quiero decirle que la amo y gracias por todo el apoyo. Alex, en el principio de la campaña tuviste que ir al béisbol asiático, mucha gente quería que estuviera, regresaste y hoy demuestras que tienes el cariño total por Yucatán. Sí, como dije, fue una decisión para mi trabajo, pero muy contento de volver aquí y darle gracias a la organización por apoyarnos y apoyarme a mí especialmente por darme la oportunidad de volver para acá y muchas gracias a la organización. ¿Contra quién te gustaría la final, la Serie del Rey? ¿Contra Monclova, contra Tijuana? Me gustaría Tijuana, jugué en Tijuana y me gusta la ciudad y sé que va a ser una serie muy bonita. Contento, ¿no?, en esa situación de haber ganado la serie de la zona aquí, ¿no?, y más con nuestra afición y agradecido, ¿no?, con todos mis compañeros que todas las entradas, todos los juegos han estado luchando, ¿no? Y mira, gracias a Dios estamos donde queríamos, donde tal vez era un camino que se miraba muy lejos después de la primera vuelta que tuvimos, pero todavía recuerdo una entrevista que dije que este equipo era grande y tenía para más, solamente ha sido un tropiezo que habíamos tenido, ¿no? Entonces, mira, ahorita estamos todos sonriendo, tanto la afición, nosotros y ustedes también, ¿no?, que están siendo observadores de todo esto que está pasando. Oye, ¿se imaginaron que la serie iba a acabar de esta manera o pensaban ustedes que se iban a ir a 7 partidos pensando el nivel igual que tiene Diablos, que es un equipo pues bastante luchador? Sí, claro, sabíamos del gran rival que teníamos, ¿no? Sabíamos de lo que significaba jugar contra Diablos Rojos, sabemos que también es una tradición, un juego que ya se vuelve un clásico aquí en Mérida, entonces nunca pensamos en 4 juegos, siempre pensamos en ir juego a juego, ir luchando y mira, trabajamos bien los partidos y gracias a Dios, mira, salimos con las victorias. Felices por el campeonato, 6:30 de la tarde, hoy Garra Melenuda con el resumen del juego de ayer y el título de la zona sur para los Leones. Vamos a la pausa, regresamos.
Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Llega Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros. El próximo domingo se va a realizar la primera edición de la rodada Mundo Unido por la Vida. Los detalles. En el marco de la bicirruta, el próximo domingo 22 de septiembre, la Subdirección de Deportes del Ayuntamiento de Mérida organizará la primera rodada Mundo Unido por la Vida, que arrancará de la ermita de Santa Isabel y concluirá en el remate de Paseo de Montejo, anunció este jueves en conferencia de prensa Renato López, organizador del evento. Es un evento que se lleva en más de 28 países y 54 ciudades y esta vez por primera vez lo tenemos en Mérida. La transmisión es en vivo y tenemos diferentes actividades. No solo son rodadas, sino que van a haber carreras, van a haber homenajes, en fin, hay varias actividades para las familias para que juntos podamos hacer un homenaje a la vida. El objetivo de esta rodada, que saldrá a las 8:30 de la mañana en el Parque de la Ermita de Santa Isabel, es rendir homenaje a la vida y se realizará en forma simultánea en 54 ciudades de 28 países. Vamos a iniciar en la ermita, finalizando en el remate. Aproximadamente son 4 kilómetros, tendremos diferentes actividades en el remate. El primero es un mural de los recuerdos, básicamente es un muro en donde las personas pueden escribir un mensaje al ser querido, y el segundo es unas pulseras de amor. Estas pulseras son sin ningún costo y las personas las pueden ir personalizando para que puedan poner las personalidades y características de su ser querido. Finalmente, Renato López invitó a los deportistas a participar y también al público en general, exhortándolos a llevar su bicicleta o bien rentarla en el lugar para unirse al movimiento de una forma recreativa. Bueno, y cambiando de tema, a partir del 4 de octubre se van a realizar una serie de diplomados denominados Gestión del Deporte y Cultura Física, estos para atletas y también dirigidos para entrenadores. Con la importancia de preparar a los entrenadores y atletas en todos los ámbitos de la cultura física y materia deportiva, del 4 de octubre y hasta el 14 de diciembre se realizarán una serie de diplomados denominados Gestión del Deporte y Cultura Física, anunció esta mañana en conferencia de prensa Jorge Calderón Rodríguez, coordinador de estos diplomados. Como no, este diplomado consta de 125 horas, inicia el 4 de octubre al 14 de diciembre y los ponentes que van a colaborar con nosotros pues son gente de trayectoria probada, experiencia y una formación académica que va de maestría a doctorado. Estos diplomados los estarán impartiendo destacados ponentes locales como Mónica Hattori Jara, Raúl Comas Bolio, Pablo Rodríguez Fandiño, César González Arjona, Ariel Zip Rodríguez, Anastasio Méndez Domínguez, entre otros. La temática va pues sobre las competencias que debe tener un gestor del deporte, que son básicamente la administración científica con un enfoque hacia el deporte y la cultura física, situaciones de desarrollo organizacional, manejo del capital humano, derecho en el deporte y la cultura física. Este diplomado estará dividido en 5 módulos, entre los que figuran administración científica y su aplicación del deporte al desarrollo organizacional, así como gestión del capital humano, entre otros temas. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación, y después, por Tele Yucatán.
Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán.